Bueno, pois agora sí temos un ratico. Sí temos 10-15 minutos antes de empezar o debate xeral, non? En torno a plantexado por Ramoneda nesta intervención ou mesmo en relación coa intervención anterior. Respecto da cal, hai un par de cuestións que casi mellor, xa que estás aquí, casi mellor plantexas ti, porque me deixara Emilio Ucha aquí unhas preguntas, pero casi mellor. Bueno, básicamente, en concreto, xa que estás aquí. É máis fácil o mellor que chas deixes, se queres. Voy a hablar en español digamos, por cortesía. La primera pregunta que voy a hacer es con referencia a lo que se conoce como contracultura. ¿Cómo? Contracultura. Ah. Yo entiendo por contracultura una manifestación de odio que lleva, en algunos casos, a temas tan tristes como la destrucción de cuadros en museos, ¿no? Entonces, me preguntaría los orígenes, las causas, aparte de las políticas, las causas políticas evidentes que se están traduciendo a cada momento después de nuestros acontecimientos, tristes acontecimientos, cuáles pueden subir a cero. Y me gustaría, al ponente economista anterior, que me diese, si es posible, alguna pauta de cuantificación de este tipo de daños. El de antes. ¿Cómo se cuantifican estos daños? Esta pregunta es para ti, ¿eh? En el cómputo global, digamos, de cuantificación de la redundancia, ¿cómo se cuantifica este tipo de cosas? La segunda es una referencia a los indicadores culturales, también de la intervención anterior. Yo, que tengo un concepto amplio de la cultura, de una opinión adversa, mantengo cierta reserva sobre los ítems que se hayan podido utilizar en ese estudio, en el sentido de que a lo mejor se han omitido algunos importantes, porque a lo mejor no se consideran útiles, provechosos o incluidos. Y bueno, pues en ese caso extendería la pregunta a algo muy concreto. Partiendo de ese estudio, ¿se puede de algún modo, poniendo que sea comparativo, evidentemente se van a establecer comparaciones, pautas de comparación, etcétera, etcétera, el caso gallego, ¿cómo estaría en concreto? Es decir, sin recurrir a compromisos, digamos, de circunstancias, puede ser estar en un foro gallego. ¿Qué se puede decir a este respecto? Es decir, ¿cómo está Galicia en este aspecto en comparación con otras comunidades? Gracias. Yo creo que nos vamos a resituar ya. Os quedáis vosotros en el centro. Ponentes en el centro. Yo estoy aquí puesto por Espera que te hago sitio. Bueno, vamos a ir avanzando en las respuestas entonces. César. Perdón, creo que solo he atendido a la primera y la segunda, no sé si estaba dirigida a mí, me he despistado un poco, pero... La segunda es la que estaba dirigida a ti. Sí. Pues no sé si la primera estaba dirigida. Bueno, un poco a los dos. Pues Pone un poco en duda los indicadores que has manejado. sí, solo me quedé con el estado. Bueno, te lo tomas con escepticismo. Con la reserva de si son suficientes o si han quedado algunos fuera. Es lo que quiero decir. Entonces extiendo la pregunta al caso gallego. ¿Cómo está Galicia, comparativamente, en ese estudio, supongo que se habrá hecho, un modo comparativo, respecto de otras comunidades? Así es el tema concreto. Ese es uno de ellos. Bueno, pues empiezo con el primero, en el que creo que sí que me ha aludido la posible cuantificación de los destrozos contra la cultura. Pues realmente no sé si se refiere a los últimos martillazos que han dado a la Venus de Velázquez en la National Gallery, o en el que obviamente es un proceso de protesta
protesta social, ideológica, inclusiva, no sé cómo calificarla, pero que obviamente no entramos los economistas a cuantificar nada, no sé si se refiere, por ejemplo, al vandalismo arqueológico que existe en países en conflicto de guerra o incluso en nuestro país, en el que cuando se va a hacer un parking nos encontramos con ruinas vacías o romanas y se piensa, bueno, mejor vamos a ocultarlo, o vienen los de patrimonio y lo tendremos que parar o tendremos que... Porque todas estas cosas en el que se sufren o vandalismo o desprecio o menosprecio, acudo a uno de los argumentos que Josep Ramoneda ha dicho en su ponencia, que es la necesidad del reconocimiento cultural en su más amplio sentido, reconocimiento de quienes lo crean o lo crearon en su momento, si se refieren a ruinas vacías, o una obra de arte contemporáneo o una obra de autor, de arquitecto de autor, en el que el ayuntamiento rompe, qué sé yo, su contexto y por lo tanto defiende su autoría, porque necesitan el reconocimiento social. Todo lo que no tiene reconocimiento social no tiene finalmente ni valor cultural, ni valor económico inducido, porque en el fondo todo lo que tiene valor económico, en esto sí que somos completamente sociales. La curva de demanda de las naranjas es porque se refiere de un aprecio de los individuos que lo manifiestan en forma de precio, pues el valor económico, la intensidad de preferencia sobre el patrimonio cultural o sobre el patrimonio arqueológico por descubrir o descubierto depende también de la intensidad de preferencias y sí se reconoce en términos sociales. Un país que pondera o que fomenta el reconocimiento tanto de las producciones culturales coetáneas como de las heredadas tiene más posibilidades en todos los sentidos. Pero luego la cuantificación del vandalismo pues se lo dejamos casi a las sociedades de seguros más que a los economistas. Solo sobre este tema de la contracultura, yo creo que el término contracultura es un término que no explica, no se refiere al vandalismo. El término contracultura fue de hecho un movimiento muy concreto en la estela del mundo hippie que existió durante un tiempo y que duró muy poco y que no se situaba precisamente en este terreno, ¿no? Otra cosa es el vandalismo, es decir, el vandalismo es vandalismo, en cultura o en cualquier otro. Es decir, no me parece que con la coartada cultural pueda justificar un acto de vandalismo, sencillamente, ¿no? Quería que la pregunta fuese un poco más profunda. A lo mejor es que por falta de disposición oral, a lo mejor no se me ha entendido. Yo ya sé que la contracultura es otra cosa, evidentemente. Lo he utilizado como un método, como digamos, un ítem expositivo para querer reafirmar la importancia del destrozo cultural que se produce en estos casos. Ya sé que tal vez no sea aplicable, lo es, pero he utilizado por extensión. Y no se puede banalizar esto, sí. En todo caso, es un fenómeno que no tiene nada de nuevo, ¿no? Porque, para empezar, lo que todos podemos tener en la cabeza, que son los martillazos, producido hace 4 días, sí. Esto exactamente, o una cosa muy parecida, se produjo en 1914, cuando Mary Richardson, una famosa sufragista, en un momento en que el cuadro estaba mucho menos protegido, le metió 4 navajazos que todavía, quien vaya allí se fije un poco, todavía los ve, 1914, o sea que no es un fenómeno nuevo este. ¿Tema de Galicia? ¿Perdone? ¿Tema de Galicia? En la utilización de esos parámetros no tengo así un estudio específico sobre la dimensión comparada de Galicia, sí, sobre el tamaño del sector cultural. Realmente, 2 de las transparencias que he puesto. En consumo cultural, realmente es una región que en términos medios consume menos que la media de los españoles.
Pero, por ejemplo, en el gráfico que he puesto de las orquestas sinfónicas, son orquestas que tienen una gran calidad. En términos de repertorio, no estoy hablando de calidad artística de los creadores, sino del tipo de obras que interpretan en las orquestas sinfónicas. Son de acuerdo a los indicadores que nosotros hemos construido, que es un indicador de modernidad, o sea, de tipo de obras modernas, que son también más difíciles de ensayar, etcétera, que necesitan más equipamiento escénico. El de indicador de novedad, es decir, si tú programas autores que no programan en otras orquestas, y el indicador de los top 10, que son los 10 autores más clásicos, pues en base a este indicador las orquestas gallegas se equiparan a las orquestas del norte, junto con Euskadi, alguna de Barcelona y la de Castilla y León, de mayor calidad. Y por lo tanto, ¿hacéis algún tipo de correlación en cuanto a la interpretación de esas piezas y, digamos, la educación de los públicos? ¿De la educación, perdón? De los públicos. ¿Podéis hacerlo? Pues realmente hay una parte que depende del público, es decir, que probablemente la exigencia del público finalmente se transmita, pero realmente vivimos en un modelo de gestión cultural continental en el que no hay rendición frente al público, teoría principal la gente, en el que los gestores, por ejemplo, de las orquestas o de los teatros tienen autonomía y solo responden frente a quien da el dinero, que es la administración. No así como, por ejemplo, en los modelos anglosajones o norteamericanos, en el que son orquestas privadas o gestionadas por fundaciones, en el que sí que tienen un seguimiento más del público. Por ejemplo, está demostrado que en épocas de recesión económica programan con repertorios más fáciles y más seguros para atraer audiencia, mientras que en épocas de expansión suelen ser más provocadores, más innovadores. En el régimen continental hay un estudio comparado con Canadá en el que son independientes, es decir, lo que pida, o sea, la justificación es respecto de la administración pública. Por eso yo creo que en el fondo dependen más del ingenio o de las ganas de producir de quienes son curadores, bueno, curadores en este caso no, de los profesionales y técnicos de la programación cultural, más que de los públicos, aun cuando tenga que ver. Quizá tengo la impresión, para provocar también un poco y ya entrar en el debate general, me da la impresión de que de tu intervención, que ha sido excelente, lo que más ha chocado a una parte del público, probablemente a los que no tienen mentalidad de economistas, que son probablemente la mayoría, es esta cosa de los indicadores de creatividad, ¿no? Porque esto, a mí se me ha venido inmediatamente a la cabeza un debate que está lanzado en este momento por todo el mundo, un artículo publicado en el New York Times hace 3 semanas, más o menos, de un crítico muy conocido del New York Times, que se llama Jason Farago, que expresa este argumento que yo ya lo he visto alguna vez recogido, de que un poco esto que a ti y a mí nos interesa mucho, de este tiempo que tiene que ver con el presente continuo y la habitación sin vistas que has dicho, ¿no? Esto de corremos y no sabemos si vamos hacia alguna parte, ¿no? Esto de que la dinámica de las políticas culturales, la inversión en cultura probablemente se ha multiplicado en los últimos 20 años, pero lo que es la creatividad, este es el argumento que está a debate en este momento, si entran, pues probablemente encuentren muchas referencias por todo el mundo a esto, ha tendido a agotarse. Esto es algo parecido a lo que ocurre en la ciencia, En la ciencia ahí está perfectamente demostrado, artículos en Science, por ejemplo, que más y más producción científica, sin embargo, la frontera de la ciencia cada vez se desplaza menos, ¿no? Bueno, estas son paradojas de nuestra modernidad. Pero bueno, esto a mí se me ha venido a la cabeza en relación con los indicadores de creatividad que... Ahora, defiéndete. Ya, sí, realmente entendemos por potencial creativo una serie de variables
que son indicadores sintéticos compuestos de muchas variables primarias, y eso es lo que nos da. Pero profundizando un poco en tu argumento y enlazando con algunas cosas también de Josep Ramoneda, este tema yo creo que hay una especie de ciclo vital, en la producción cultural, y una tendencia a veces al agotamiento y a la originalidad, porque probablemente se necesitan resortes como el de la contracultura, entendida en los términos que ha dicho Josep, como para que haya nuevas innovaciones. Y realmente una reflexión que he fabricado a la luz de lo que mi colega, mi correlator, realmente ha realizado una encendida defensa de lo que es la libertad en la creación cultural, con independencia de la financiación. ¿Quién se lo iba a decir a Miguel Ángel cuando estaba realmente cooptado para realizar la Capella Sixtina? Pero realmente un genio con su promotor así lo hicieron, y no sé si eso es capaz de ser desencajado en algún momento, porque pensar en un creador absolutamente libre de ataduras, o es un genio desde el principio, o tienen una labor de acreditación y de reconocimiento en el que necesitan no solamente el aliento de la demanda, de los compradores y del Estado. Por eso yo preguntaría... Evidentemente, el ser perfecto no existe, que la condición humana empieza por aquí, y todos somos sujetos de relaciones de poder, de percepciones contradictorias, de inseguridades, de infinitas cosas. Porque partimos de aquí, es decir, no es un juego de buenos y malos, digamos. Lo sumo es un juego de creadores y como que diría yo, de propagadores, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la capacidad de crear, y otra cosa es la utilización sistemática de la cultura con beneficios objetivos, que las dos cosas existen y son reales, y por tanto no es que niegue su existencia, sino que niego que el creador tiene que jugar unas cartas que no forzosamente son las del... y yo en este sentido, hay un par de cosas que quería comentar, ¿no? Yo, por ejemplo, en este país, desde cuando empecé a trabajar en estas cuestiones, digamos, en el inicio de la transición hasta ahora, yo aprecio un cambio social, y por lo menos en Cataluña me parece muy claro, aprecio un cambio social muy significativo, que es el que yo llamo el paso, y sé que es un poco banal, pero es el paso de burgueses a ricos. Es decir, yo cuando empecé a trabajar en el mundo de la cultura y tal, pues las personas con las que podías contar, para decirlo así, eran burgueses. ¿Qué quiero decir cuando digo burgueses? Pues señores de familias muy instaladas y muy seguras en Cataluña. Podríamos decir una lista de nombres y apellidos, que tenían sus negocios y que hacían sus cosas, pero que tenían una especie de sentido del compromiso en la creación de simbólico, digamos, ¿no? Y en cambio... Los que iban al liceo. Sí, pero no tanto al liceo, porque el liceo es un territorio un poco distinto, también, pero en fin, hay familias catalanas muy significativas. De esto de pronto ha ido pasando hacia lo que llamo ricos, que son personas que, digamos, lo digo muy a lo bruto, pero que agotan sus objetivos y sus contribuciones al mundo en la lógica estricta del negocio, que les funciona muy bien y les da magníficos resultados, pero que no tienen esta preocupación, y si acaso la tienen de una manera mucho más espectáculo que antes.
el que da este paso lo hace de una manera más a servicio. Estos no, los burgueses eran gente que hacían, pero que se mantenían a una cierta distancia, que dejaban hacer, que se... No sé, es una percepción, pero vaya, yo lo he vivido en los distintos periodos de ese tiempo que llevo trabajando en estas cosas. ¿Te refieres a los ricos porque compran, porque fomentan o porque... ¿Al qué, perdona? Los ricos. Sí. O los nuevos ricos, porque realmente... Sí, por ser la palabra más adecuada sería en los que eso, ¿no? Hay una mezcla de exhibicionismo personal y al mismo tiempo de poner por delante la dimensión económica por encima de todas las cosas. Digamos, si no hay resultados se cansan enseguida, salvo que ello sea por un objetivo muy concreto, ¿no? No sé, pero vaya, en la formación de las actividades culturales en Cataluña ha sido muy sensible y muy visible este cambio, de esta mutación, entiendo. Bueno, es uno de los argumentos que yo he señalado también, de que la cultura en la actualidad cumple también el rol de ser un atributo, de ser un factor de distinción social. Sí. Si Marx levantase la cabeza, quizás no diría que fuese la renta, sino quizás el consumo cultural. Exacto. Como forma de distinción social. Sí, pero eso, el artista, había artistas protegidos por burgueses y lo que se veía era el artista, no el burgués. Ahora es al revés. Y el burgués era reconocido porque se sabía que hacía muchas cosas, pero no quitando el protagonismo a la creación. No sé. Y después, claro, una cosa que a mí me parece fundamental y que es por donde vamos todavía un poco descolocados, es en la enorme mutación del sistema comunicacional, que esto es lo que más condicionará todo, es decir, del mundo cultural articulado a través de la prensa, las editoriales y a lo sumo la radio y la televisión, al mundo cultural actual sometido a la lógica de las redes y de todo el dispositivo digital. Ya no entro en la fase siguiente, digamos, que cómo afecta esto a la creación a través de la inteligencia artificial, todas estas cosas, ya solo en el terreno del espacio común que se crea, ¿no? Yo creo que aquí es donde todavía no somos capaces absolutamente de dibujar qué significa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en esa parte. Pero también, sobre todo, en el ámbito de la comunicación y de la creación de opinión, el factotum que hay sobre los grupos de poder. Ahí probablemente es donde no exista libertad creativa, quizás ni siquiera libertad de opinión, sino realmente con formaciones muy polarizadas. Sí. E identificadas, claro. Bueno, y claro, esto al mismo tiempo también tiene relación con los distintos momentos que se vive en el espacio político y evidente, en momentos de determinadas tensiones o determinadas distensiones cambian mucho las cosas, ¿no? Pero yo realmente sí que me ha sorprendido, por ejemplo, todo el planteamiento que has hecho de libertad creativa, independencia del promotor. Realmente es una óptica muy liberal sobre el proceso de creación cultural que, por ejemplo, por poner un dato provocativo e ilustrativo, eso no lo veo nunca en los Goya. Por ejemplo. Pero es que los Goya es una cosa enormemente corporativa. O sea, en el que en una parte en el que hay una parte de creación cultural, que es el particularmente el arte del cine, en el que está completamente ideologizado, o al menos en la parte tanto de acreditación de los premios como de significado social. Es que, para decirlo un poco a lo bruto, pero es que los Goya los otorga un sindicato, digamos. Bueno, es la propia academia, pero realmente todo lo que aparece en los Goya trasciende a la propia academia. Esta cosa que decíais hace un momento del capital,
esto, creo que utilizabas tú esta expresión, ¿no? De, ¿cómo has dicho? El valor social, ¿no? Como el valor, esto es un poco como mostrar lo mejor que tenemos. Ahí aparece como bastante fuerte la idea de capital cultural, ¿no? O sea, una familia muestra su cultura y muestra, ¿no? Manifiesta y va al liceo, de alguna manera está poniendo todo eso en valor. Y esto vale para una familia o vale para un país. Y tiene que ver con una foto que tú pusiste hace un rato, porque cuando el gobierno español organiza la reunión de la OTAN, lo hace enseñando al mundo lo mejor que tenemos, es decir, el Museo del Prado, la reunión en la Alhambra, ¿no? O sea, da una idea bastante clara esto de capital cultural, ¿no? De branding cultural. Realmente, sí, han sido operaciones en el que ahora se utilizan, sí, utilizar la cultura como branding cultural, como marca cultural. Los ejemplos de este gobierno con estas dos últimas cumbres y han sido un éxito, y yo alabo ese sentido. Los franceses, ¿quién les iba a decir? Creo que también lo he comentado, que en la exposición tan chauvinistas ellos, y han convertido el Louvre como prototipo de saber enciclopédico. Ya no les cupo el obelisco, lo tuvieron que poner en la Plaza de la Concordia, pero realmente querían depositar allí todo el saber, y hoy es realmente una franquicia como pudiera ser el Guggenheim. Es decir, han vendido la marca. Incluso el arquitecto, porque yo no sé si es en Abu Dhabi o en Abu Dhabi, el nuevo hub cultural en el que hay también una ópera de Zaha Hadid, un edificio de Frank Gehry y el nuevo Louvre de Jean Nouvel, con obras del Louvre y vendiendo la marca. O sea, es algo que algunos se desgarran las vestiduras precisamente por esto, pero realmente estás vendiendo una marca. Estás vendiendo una marca y estás vendiendo el mantenimiento de la civilización francesa por el mundo. Estás vendiendo a un territorio que no te ofrece ninguna garantía, que esto todavía es más. Sí. Y en este caso yo creo que, bueno, no sé si del Prado se puede hacer también una marca, pero yo creo que España sí que tiene varios factores, varios activos con los que contar para realmente tener este branding cultural. A veces se minusvaloran por algunos casos, también en el caso del deporte, por ejemplo, realmente, pero sí que hay muchos activos para construir una marca. A esos dos ejemplos que tú has dicho, habría que sumar todavía un tercero, y es que la presidencia europea de España se inaugura no en cualquier sitio también, sino en la nueva Galería de Colecciones Reales. O sea, todo va en la misma dirección, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, preguntas, cuestiones, intervenciones. Profesor Villares. Sí, bueno, yo no solo vino la segunda intervención, por lo tanto no puedo hacer comentarios sobre la primera, pero bueno, el problema más general es el que me preocupa, y es este conflicto entre la libertad individual y el consumo colectivo, que cada vez observamos con mayor claridad que no tenemos una solución para ello, ¿no? Es evidente que la cultura en el sentido clásico ha sido obra de genios muy señalados, con un apoyo bastante fuerte de príncipes, papas, monarcas, estados, lo que sea. Pero hoy todo eso ha desaparecido. El problema es si hacemos un inventario de lo que ha desaparecido o nos proponemos pensar, como el título del ciclo, cómo podemos gestionar y pensar la cultura para más adelante. ¿Hay algún límite para que la dispersión de la cultura pueda establecerse eso? Y que yo no abogo, claro, podría pensar por la edad que tengo que ya tengo uno de esos aristócratas vanidosos que creen que todo lo que hay detrás no va a llevar a nada. No pienso eso. Pero sí
antes la cultura sabíamos lo que era, o se sabía lo que era. Hoy no lo sabemos porque no se necesita. Porque el control sobre lo que se hace lo quiere el propio individuo que la construye. Si tú colocas un podcast en la red, no hay ni televisión por cable, como un artículo científico. Pues lo estamos acercando a una especie de abismo. Es decir, ¿cómo vamos a pensar la cultura clásica en nuestros tiempos? Que todo cae en un inmenso pozo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que podemos reivindicar la mirada del erudito, del técnico, del experto, como única mirada. Pero claro, cuando hablamos de vandalismo, pues claro, nos molesta y todo eso, ¿no? Pero la historia de la humanidad de hecho sobre una constante destrucción. Construcción. Y toda la historia, desde que sabemos, las culturas de la antigüedad, pues han sido destruidas por otras, que nosotros hemos destruido muchas, y otras que vendrán. Entonces, hay un modo de darle, digamos que, racionalidad a esto, o tenemos que abandonar toda esta. Vamos a ver, hay muchas cosas aquí. Por un lado, para mí, yo lo que quiero significar e insistir es que es necesario mantener la tensión en el mundo cultural. No se puede convertir en un espacio en que se mercadea como si compraras chocolate. Tiene que haber una tensión, y que siempre estará lleno de tensiones, porque es algo que ocurre en un sistema de relaciones de fuerzas muy complejo. Por tanto, siempre las habrá. No existirá el genio puro, como no ha existido nunca, pero esto es otra cosa. Pero entonces, claro, hay muchas cosas que intervienen aquí, y vamos, insisto en esta idea, como decía antes, que lo más inquietante es que entramos en una zona, en una esfera, en que aún no sabemos nada de cómo esto se puede articular y mover, que puede tener enormes ventajas, pero también puede tener enormes riesgos, sobre todo en la medida en que cada vez sabemos menos cuántos son los que controlan y sostienen todo este ensamblaje, ¿no? Y que, por tanto, entramos en un espacio extremadamente distinto. Hasta el espacio actual, la figura del creador era una figura que tenía la fuerza suficiente para plantar cara o dejarse arrastrar. Ahora cada vez será más complicado esto. Y esto es un elemento determinante, es decir, claro que no existe el artista puro ni el escritor puro, pero sí que es verdad que tenían una capacidad de ser ellos, digamos, ¿no? Todo esto, la tendencia a eclipsarse puede ser terrible, y sobre todo en la medida en que cada vez haya pues más capacidad de transformar al espacio, digamos, de transformación digital, las cosas que ocurren, ¿no? Esta es una. Después, claro, hay evidentemente una cuestión, que es la cuestión política, que siempre ha jugado un papel central. La política intenta utilizar en beneficio propio la cultura, como es lógico, como cada cual, digamos. Las claves en las que esto ocurría las conocíamos. La transformación del discurso teórico en discurso político las conocíamos. Personajes que venían de la cultura y de pronto dan un salto, el que a cambio de mayor protagonismo también pierden libertad, también lo conocíamos. Pero todos estos mecanismos ahora cada vez nos desbordan más, ¿no? Y eso es en esta dirección. Pero es que yo no sé muy bien qué es el arte si pierde la capacidad de creación de singulares, que me parece que es lo que le caracteriza, y no sé muy bien qué es la cultura general, la cultura en general, los diferentes cambios de la cultura, si tienen que ser inexorablemente condicionados por las relaciones de fuerzas políticas de un momento, ¿no? Ya que ha sido mencionado varias veces
Sí. Jorge Semprún, en una entrevista o algo así, decía una cosa que me parece puede ser pertinente para poder distinguir lo que está pasando. Él decía, ¿cómo se siente usted cuando es guionista y cómo se siente cuando le preguntaba cuando es un escritor? Dice, para ser guionista y estoy en una industria, tengo que no controlo la mayor parte de lo que sucede. Eso explicaría, por ejemplo, los Goya, que es una industria, no es una actividad individual. En cambio, cuando yo me pongo a escribir una novela, soy yo mismo contra el papel y una máquina de escribir si tengo, si no con lápiz. Eso decía Semprún los años 70. No sé si es viable que haya estos niveles distintos. El nivel, podemos decir, de la gran industria y la tecnoestructura cultural y el nivel individual. Puede sobrevivir el artista, el poeta, el creador, en este mare magnum en que todo lo revuelve y todo lo banaliza y todo lo unifica en una situación que ya no hay posibilidad de distribuir los ídolos de la tribu, no hay posibilidad de distinguir. Todo eso es posible recuperar, probablemente no. Pero bueno, Semprún... Sí, no, esta es la cuestión. Y que pasa que es que cada vez hay menos actores culturales que puedan beneficiar de lo que dice Semprún, porque Semprún dice, bueno, para escribir me basta con la máquina de escribir, para lo demás necesito todo esto, pues cada vez serán menos los espacios culturales en que te bastará escribir o te bastará pintar y no necesitarás todo lo demás. Claro, este es el problema de este momento. Yo en ese sentido soy optimista porque yo creo que en el devenir de la historia ha habido cambios, se necesitan extravagancias, se necesitan provocaciones, revoluciones, etcétera. Los propios impresionistas eran revolucionarios, eran casi contracultura en ese momento, pero yo creo que siempre los humanos han tenido la capacidad para distinguir lo que es una expresión de creatividad y lo que es una expresión de belleza en sus distintas interpretaciones. Y eso se mantiene. Y eso se mantiene porque eso es una esencia de nuestra propia naturaleza. Que ahora tengamos un contexto en el que quizás sea más difícil expresarlo, la autenticidad del creador, con la inteligencia artificial, etcétera. Es que yo creo que también muchas veces tenemos una tendencia a pensar en los creadores como los pintores, escultores, etcétera, pero realmente cultura hay muchas manifestaciones. Es que estamos hablando de los músicos, es que estamos hablando de los actores de teatro, de los que bailan, de los que hacen danza, etcétera. Y eso hay, pues, estrellas, gestores, coreógrafos y curritos que o están en freelance en espectáculos de danza o incluso compartiendo enseñanza de Bollywood en el barrio de su ciudad, porque el gusanillo de la creatividad lo mantienen. Y para identificar esas cosas que tú disfrutes con la danza, que tú disfrutes con un concierto, aunque sea una ópera de Verdi, quiero decir, por poner algo histórico, no tiene que ser radicalmente actual, esas posibilidades existen y esas son también independientes de la ideología, de la política, quizás en la creación más primaria de lo que hay sí que existe todavía todas estas circunstancias limitantes o amenazantes que podemos pensar, pero también en los otros se mantiene este optimismo y sobre todo también una democratización en el que hay cada vez que hay gente que va al teatro, que va a la música, etcétera. Vale. Bueno, nada, era simplemente por apuntalar a lo que dixo José Traponeda, ¿no? Que me parece interesantísimo porque ademais era algo que estábamos observando a moitos niveis, non? Isto da cultura que fan os novos ricos, ou como apoian eles a cultura. Eu recordo a última etapa das caixas de aforro aquí, que así como nos anos 80 as caixas sacaban, por exemplo, calendarios con obras de arte galega, e así nos deron a coñecer artistas que descoñecíamos totalmente, na última época o que facían eran paraugas co seu logo. Foi un cambio
cambio total de promover arte a simplemente promoverse a sí mismos. E iso mesmo eu vexo, e parece que sería un tema moi interesante de estudio, ¿no?, para as universidades, ver que hai detrás das fundacións que responden a empresas. É dicir, como se gastan os cartos, por exemplo, en a fundación, ou na Fundación María José Jove, ou en Coca-Cola, cando fai un acto cultural. Porque nos podemos levar unha sorpresa moi grande. Podemos descubrir que detrás de unha actividade, de unha iniciativa que nos parece como estupenda, gratuita, de solidaridade, o que hai son cartos públicos aí metidos e infiltrados que eles mesmos se poñen o seu título, se poñen Coca-Cola ou se poñen algo, cando está que estamos pagando absolutamente todos nós, non? Entón, a mí parece que eso sí é moi interesante e que se debería estudiar máis, non? Porque eso xa non están dispostos a perder un céntimo apoiando unha causa que non leva o seu nome, sino que eles se emborrachan de sí mismos. É dicir, non é como unha especie de capitalismo acelerado ou impaciente que non busca nada máis que mostrarse a sí mismo e sacar cada vez máis cartos. A mí me encantaría ser optimista, ¿no? E quero creer que as cousas poden cambiar, pero realmente o que estamos vendo neste momento non vai moito neste sentido. E moitas gracias. Sí, vamos a ver, yo insisto en algo que parece que es fundamental, que las sociedades humanas son lo que son, están hechas de diferencias estructurales y por tanto de unas relaciones de poder que hay que campear con ellas, te dediques a lo que te dediques. Y el artista no tiene privilegio, es decir, el artista no por ser artista tiene derecho a que nadie le toque, digamos, como a todos los demás. Digamos, ¿no? Esto, empecemos por aquí, porque si no estamos entrando en la creación como de situaciones un poco, no sé, míticas, ¿no? Un artista si quiere hacer su trabajo, tendrá que pelear con muchos momentos y muchos obstáculos y saber qué es lo que quiere defender y hasta dónde está dispuesto a defender. Y estos procesos tienen que ver con los resultados. Por tanto, esto me parece que es una cosa importante. Ahora, precisamente por eso hay que saber, si tú quieres hacer un proyecto cultural, hay que saber esto e intentar tener la capacidad de jugar las cartas que te permitan sacar al máximo el objetivo que tú buscabas. Y esto forma parte del ejercicio de cualquier persona en cualquier ámbito de la sociedad humana, no solo en el ámbito de la creación. Y a mí lo que no me gusta es que el creador claudique rápidamente, digamos. Yo respecto de las fundaciones, es cierto que es un sector cada vez más importante, y sobre todo también en el ámbito cultural. Desconozco realmente parte del funcionamiento. Entiendo que las fundaciones siempre responden a un tipo de patronato, son sin ánimos de lucro y por lo tanto no sé si cabe más que decir sobre eso, pero sí que me gustaría incidir en que también es muy importante revisar y ver, porque están más escondidas en su acreditación, accountability, en su rendición de cuentas, las que son fundaciones públicas o parapúblicas, realmente. Porque frente a la incompatibilidad, la incompetencia, quiero decir, de las administraciones públicas para la gestión de muchas cuestiones culturales, por ejemplo, en mi región, imposible gestionar la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León, se crea una fundación pública porque tiene más agilidad en los contratos, en la forma, y por lo tanto ha habido una proliferación de fundaciones públicas que son paralelas a la gestión de la administración pública, en el que solamente por intuición creo que el coste medio de los gestores es mucho mayor que el del mercado y la rendición de cuentas un poco más opaca. Por lo tanto, ahí sí que yo pondría el ojo en las fundaciones públicas. Perdona. Sí. A ver, es que no sé
si se me ha entendido bien. Yo me refería, por ejemplo, a, imagínate, en un momento determinado la Fundación, Fundación Caixa Galicia, ¿no? Ayuda a crear un premio de literatura juvenil, con una editorial, y le pone su nombre, le pone Premio de Literatura Juvenil Fundación Caixa Galicia, ¿sí? Lo mantiene durante 5 años o 10 y luego lo deja, ¿sí? Con toda tranquilidad, desaparece el premio y la editorial no puede seguir convocándolo porque llevaba el nombre de la entidad que pagaba, ¿sí? Es decir, pero ¿cómo se puede poner tu propio nombre a un premio de literatura, por ejemplo, ¿no? Que se sigue haciendo. Pero me refería a eso como me refería a estas cosas que están apareciendo y que resultan realmente extrañas, ¿no? Es decir, yo entiendo el papel de las fundaciones, pero también entiendo que las grandes empresas tienen que desgravar, lo hacen de maneras diferentes, pero claro, ya desgravar vendiéndose a sí mismas es lo que me parece extraño, ¿no? Y provoque, me parece como una perversión de la cultura, cuando ponen su nombre y al final acabamos pagándolo todos. Me refería a eso simplemente, ¿vale? Y me parece que sería muy interesante ese estudio, es decir, ver de cada actividad que hacen, qué parte la están poniendo ellos realmente y qué parte la estamos poniendo entre todos nosotros. Esto lleva un poco a la cuestión, una cuestión que yo tengo anotada aquí para suscitar el debate sobre ello, sobre el papel que, bueno, algunos actores fundamentales en esta sociedad y en esta economía, ¿no?, en la que estamos, juegan, ¿no?, en esta, y ya trataría de ir planteando esta cuestión fundamental, creo yo, que es de cómo estamos en este momento de transición, ¿no?, en el que es momento de transición. O sea, porque yo al principio he dicho que estamos en un momento en que se están anunciando múltiples cambios, pero bueno, ya venimos de un momento extraordinariamente traumático y en particular extraordinariamente traumático para la economía y para la cultura, que es la pandemia, ¿no?, que tú has aludido de algún modo a eso. Está claro que estamos hablando de actividades que son muy procíclicas, ¿no?, y que el mundo de la cultura, la pandemia, vivió sus consecuencias funestas, ¿no?, quizá mucho más grave, intensamente, que otros sectores, ¿no? La cuestión en relación con eso, que abre múltiples posibilidades, ¿no?, y pensando un poco en los caminos que se van dibujando hacia el futuro. La cuestión concreta que tiene que ver con la cuestión que tú planteabas, ¿qué papel para las empresas, ¿no? ¿Qué papel? Lo digo por una cuestión que es muy importante. La idea de empresa iba en un sentido un poco contrapuesto a lo que está en tu pregunta, que es muy interesante. En todo caso, es que la cultura empresarial está empezando a cambiar para bien, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, hasta hace nada de tiempo, digamos, la pregunta ¿qué es una empresa? Tenía solamente una contestación, ¿no? Bueno, una empresa, ¿para qué sirve? ¿Para qué está? Pues para maximizar el valor para sus accionistas. Punto. Olvidándose de todo lo demás, olvidándose del territorio donde funciona, olvidándose de sus trabajadores, de sus clientes. Ahora hay una reflexión que se extiende por todas partes, ¿verdad?, que lleva a que, no sé, las 200 principales empresas de Estados Unidos suscribieron un acuerdo, un manifiesto en esta dirección, ¿no? O sea, una empresa es mucho más que esto que acabo de decir, tiene que ir por estas otras direcciones, ¿no? Y ahí empieza a hablar de estos, empieza a sonar en la conversación pública los criterios ESG, Environmental, Social and Governance, ¿no? Esto, hoy las grandes empresas lo tienen escrito así con letras de oro, pero la cuestión es, todo eso ahí, digamos, la inversión en cultura, la involucrarte en la cultura del país, etcétera, todo eso tendría un papel. La cuestión está en que la gran discusión en torno a esto, si eso es pura retórica o si creéis que eso induce un cambio real, porque esto podría efectivamente marcar mucho las posibilidades de la evolución de la relación entre economía y cultura en los próximos años. Yo creo que no es retórico, ¿no?
muchas instituciones culturales están redefiniendo lo que se llama la misión y están considerando precisamente este tipo de criterios. Yo ahora estoy involucrado en un proyecto de investigación europeo con museos europeos y se están redefiniendo precisamente lo que se llaman los Participatory Business Models, los modelos de participación de negocio, en el que se están afianzando precisamente estos valores que son el cuidado medioambiental, la inclusividad en términos de diversidad, en muchos aspectos de género, de etnia, etcétera, y la responsabilidad social corporativa. Y esto sobre museos que parece ser que parece aparentemente que son de las instituciones más tradicionales o más anquilosadas, pero realmente se están tomando este tipo de nuevos valores de definición y también de definición de nuevos valores de participación respecto del voluntarismo, de los voluntarios, que son una parte en las instituciones culturales muy importantes. Y respecto de lo de la pandemia, yo creo que fue un resorte que, bueno, afortunadamente pasó, pero ha sido un resorte que ha cambiado en muchos aspectos y algunas cosas han llegado para quedarse, como es el proceso de digitalización. Algo que, por ejemplo, se inventó el Museo del Prado, que era retransmitir todos los días por Instagram un pequeño comentario de una obra y tal, se ha convertido en uno de los programas con más seguidores, con más vistos. Es una de las cosas más reconocidas del Museo del Prado a nivel internacional. Y no se agotan, porque ya vemos a casi a los mismos que van comentando, pero realmente es que es tan rico lo que tiene todo el Museo del Prado y tan interpretable. O sea, ¿y por qué no pensar eso que es la oferta de un bien en términos de bien público? ¿Por qué no ofrecerlo en algún momento como un bien privado? Es decir, ¿por qué no podemos llegar a pensar que en algún momento el Museo del Prado venda este tipo de producciones como uno se conecta a Spotify? Es decir, yo quiero escuchar a Shakira o quiero escuchar a Rosalía o yo quiero bajarme este podcast del Museo del Prado o no. Estoy metiendo en una provocación desmedida, pero quiero decir que ¿por qué no pensar también en este tipo de derivas que la digitalización y la nueva producción cultural pueda llegar a ser o pueda llegar incluso también a mercantilizarse? Por lo tanto, estas cosas que han venido con la pandemia son uno de los drivers, como dicen ahora, de los factores que modelan el devenir en el futuro. Yo, desde este punto de vista, con la pandemia no tengo una experiencia tan trágica. Es decir, una cosa es la personal, que reconozco que me resultó insoportable que me pudieran impedir salir de casa y me las hice todas para salir tanto como pude, pero otra cosa es el tema cultural. Bueno, nosotros, la Escuela Europea de Humanidades, cubrió el curso con toda anormalidad, pero lo cubrió durante la pandemia por la sencilla razón de que las conferencias las hicimos online. Y pues sí, era muy triste estar yo o bien sentado en la sala del Palau Macaya con la sala vacía y con Michael Sandel en la pantalla y él haciendo primero su conferencia y después yo interlocutando con él. Era muy triste, o todavía peor, algunas veces que ni siquiera eso, que lo hice directamente desde casa. Pero tuvimos una respuesta de pública significativa, evidentemente mucha más que la que cabe en la sala. Por tanto, no es... La pandemia sí, es evidente, impedía lo fundamental, es decir, que es el contacto. Yo sigo creyendo que es muy importante que haya gente donde se hace un acto.
del tipo que sea. A mí me cuesta mucho asumir la actividad digital, porque creo que el tocarse, el mirarse es fundamental y todavía no he encontrado solución que me lo resuelva. Incluso desde la tribuna, pues ver la cara de la gente es muy importante para saber si va bien o no va bien lo que está pasando y para saber si puedes reconducirlo hacia otras cuestiones, lo que sea, ¿no? Pero a pesar de esto, pues sí, fue posible, que no hubiese sido posible en otras circunstancias, ¿no? Pero todo eso, bueno, confirma lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay que encontrar toda una serie de mecanismos propios de un cambio total es que a veces no somos conscientes en una vida. Han cambiado las bases de los sistemas, totalmente las bases, no en un siglo, en una vida, digamos, ¿no? 10 años. Sí. Nada, quería preguntaros si veis correlación entre el dumping económico y un dumping cultural, es decir, de creación. Es decir, si, por ejemplo, a lo mejor Josep, a través del dumping que hace, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en relación al resto de autonomías, en lo fiscal y en lo económico, si eso puede llevar a cabo, bueno, se puede dar un dumping en cuanto a la creación. Es decir, llevar a los artistas y a los creadores a ese sistema económico donde sí el dinero fluye de una mejor manera. Vamos a ver, yo creo que una cosa importante es que los proyectos culturales hemos de intentar en lo posible depender de las mínimas cosas o, sino de la base de los acuerdos más claros posibles. Es esta la estrategia, para mí no hay otra. Entonces, si tú dependes de una sola institución y además no has sentado unas bases claras con ella, estás perdido. Es tan sencillo como esto, ¿no? Pero es que es así, funciona así, ¿no? Yo me refería más a los flujos económicos y ¿Cómo? a los flujos económicos y a cómo eso, digamos, interviene en la creatividad, en la capacidad para generar más y mejores proyectos culturales y realmente, por ejemplo, nosotros que somos periferia, sí que notamos la diferencia cada vez que vemos a Madrid, no solo a Cataluña, cuál es esa diferencia que en ocasiones es abismal en cuanto a la capacidad para generar más cultura y mejor cultura. Sí, sí. Pero esto, aquí hay varias cosas a la vez, ¿no? Una, es evidente que se requiere un cierto, como diría, un cierto margen de exigencia en la opinión pública para que determinadas instituciones se sientan obligadas a responder. Si la opinión pública no reclama, si no hay demanda, lo tienes complicado, y que es lo que tengo la sensación que en algunos lugares pasa. Es decir, si aquel que baja la asistencia en la institución que sea, aquel que baja el apoyo a las instituciones, a la actividad cultural, seguro que ha notado que no sufrirá presión, que por esto no tendrá factura, que si tiene factura será por otra cosa. Y esto nos interpela al mundo cultural, claro. Es que no somos capaces de hacer sentir que somos centrales en una sociedad. Esta es una de las cuestiones. Y esto interpela al mundo cultural y además nos enfrenta a las instituciones, pero también a los demás. Hay en la necesidad, hay en la ciudadanía una demanda real de esto es una cuestión capital. Si la demanda real existe, lo que pasa es que es muy complicado, porque yo, por ejemplo, me quedo perplejo cada vez que veo las cifras de, no sé, hoy es jueves. Esta tarde, a las 7 de la tarde, según las estadísticas, en Barcelona estarán empezando, dejando aparte instituciones públicas, de instituciones más o menos privadas, están empezando 1 millar de actividades. 1 millar. Sí, 1000, sí.
Actividades que tendrán 30 personas, 20, pero, bueno, de pequeñas asociaciones, todo, desde nuestra escuela hasta el... Bueno, pues claro, y en cambio esto no hace, ¿por qué no es capaz esto de hacer fuerza, para decirlo así, ¿no? Es una de las cosas que he intentado poner de manifiesto en mi ponencia, que es que realmente el sector cultural es profundamente desequilibrado, irremediablemente desequilibrado, y así ha sido a lo largo de la historia. Los artistas se concentraron en la Florencia de los Medici, en la Roma de los papas, en el Escorial en Madrid con Felipe II, en el París del impresionismo, ahora en Nueva York o en Mumbai, no se sabe dónde están las clases creativas, pero yo, por ponerte un ejemplo, no sé, en Valladolid hay muchos muy buenos actores, pero viven en Madrid. No. El único que se quedó es Miguel Delibes. O sea, que probablemente necesitaba la suficiente sosegamiento como para ser él mismo y escribir castellano. Y por lo tanto hay una parte que son los creadores puros, arte por el arte, de talento que quizás creo que tienden a la concentración, pero podríamos pensarlo, pero luego están todos los curritos del sector cultural y creativo. Y yo hablo así de curritos porque es que pasamos desde el ámbito de la gestión cultural, en el que fue uno de los líderes José Ramoneda, a lo que tenemos en la actualidad, en el que hay muchos gestores culturales freelance que están trabajando en fundaciones, porque la multiplicación de las instituciones culturales es un hecho evidente y hay mucha gente que trabaja si quieres trabajar en la televisión o en el mundo editorial, debes estar en Barcelona. Si estás trabajando en quizás Bellas Artes, etc., pues a lo mejor Madrid, y el resto irremediablemente somos periferia. Y eso tampoco lo remedia ninguna acción pública, es decir, no lo remedia con que el Ministerio de Cultura se instale en Barcelona, si es que vamos a descentralizar instituciones. Son cosas... yo creo que precisamente la tecnología banaliza el territorio. Es decir, la posibilidad de que tú estés trabajando online... y yo conozco editores de Madrid que viven en un pueblecito en Castilla que se llama Urueña, perdidos. Y realmente diseñan, maquetan y toda la labor editorial, pero esta vuelta a la ruralidad es de pocos, porque probablemente los actores necesiten estar al lado de los productores, etc. Los actores están fiscalizados en Madrid y no en ese territorio. Y ese es el problema. Claro. Ya, pero bueno, pues está la libertad de localización. Quiero decir que no va a estar la Xunta de Galicia diciendo tú como eres gallego tienes que pagar los impuestos aquí. A eso me refería con lo del dumping. Si tú tienes que pagar menos impuestos en Madrid, obviamente vas a llevar a tu empresa allí, aunque estés trabajando en No creo que haya mucho dumping fiscal. Fiscal, ya veis que no les han dejado, ni siquiera con el del patrimonio. Yo tengo una pregunta, un poco a lo mejor de provocación, se lo decía a José Carlos. Vamos a hablar de cultura popular, de música. Josep, ¿cómo me explicas que después de 40 años de fomento de la cultura desde la perspectiva nacionalista en Cataluña surja un fenómeno como Rosalía, que realmente es una reinterpretación de la rumba catalana o del flamenco? ¿O cómo puede ser que al lado de eso el fenómeno de las tanchungueiras en Galicia haya sido un revival precisamente del sentimiento autonomista y del sentimiento regionalista? Quizás es una Es que no acabo de entender el ejemplo de Rosalía, digamos, ¿no? Rosalía es una artista que ha sido capaz de crear una conexión a partir de algunas señales de ese origen con una lógica mundial del pop.
Bueno, no acabo de entender que tengan influencia ni no influencia el estado del clima cultural catalán. Pues es una chica de allí que, por su capacidad o por quien la haya adiestrado, no tengo ni idea de cómo lo ha hecho, Su pues propio talento, su propio talento. ha encontrado, ¡pum! Bueno, lo tan es que quizá hay aquí 50 personas que pueden contestar mejor a esto, porque debo decir que mi mundo de melómano va por caminos muy distintos de los de Tansugueiras, pero bueno, probablemente aquí hay una tradición de música popular que nunca se ha perdido, ¿no? Y que se remonta, yo que sé, a Milladoiro, etcétera, que han tenido siempre un público y que bueno, pues creo que han calado que han tenido unos caladeros de consumidores de esa música bastante importante durante bastante tiempo, ¿eh? No se me ocurre otro comentario, la verdad. Que eso ahora, bueno, también Milladoiro, yo creo que Milladoiro fue autor de la música de varias series conocidas de los años 70 y de los años 80 ya, ¿no? O sea que ya tuvo una proyección en el resto de España. Bueno, dicho todo esto, yo creo que las Tansugueiras estas suenan bastante bien. Es curioso, lo planteo porque yo doy clases de política cultural en el máster y lo planteé incluso como un ejercicio, porque es que la propia elección de lo que ahora es el revival del Festival de Benidorm, para la elección de la canción que va a ir a Eurovisión, no deja de ser una especie de experimento de elección colectiva, en el que ya no es un club de expertos el que elige, como era anteriormente, sino que dan una especie de mezcla de democratización con el público, que votan por teléfono, no todo el público, sino los que votan, expertos, etcétera. Es decir, una especie como de mezcla que se parece a la gestión de la política cultural, que es dirigida por expertos, considerando la opinión pública, pero finalmente, en el caso de las Tansugueiras, fue como una especie de revolución, porque todo el público apoyó a este grupo, en el que hubo también un sentimiento en Galicia muy fuerte de reivindicación de raíces, etcétera, y fue considerado efectivamente como una especie de escándalo que finalmente pudiesen los votos de quien era el comité de expertos y que finalmente fue una canción de una chica precisamente que vivía en Barcelona, que se llamaba Chanel, ¿no? O sea, es un poco como la contradicción esta en el fondo llevado a la política cultural, ¿no? Anecdótico. Bueno, a mí se me quedó estamos ya terminando, no sé si, pero en todo caso yo quería, la verdad es que, porque la cosa fue derivando como derivó, pero la verdad es que lo primero que yo iba a plantear era comentario sobre la mejor política cultural es la que no existe. Bueno, es que la política cultural no existe y es una política cultural. Es alguien que ha decidido que esto no importa y que se maten. No, es evidente que en la relación entre política y actividad cultural hay un ejercicio de relación permanente y has de estar haciendo política permanentemente. Es decir, cuando yo dirigía el CSB, desde el primer día al último, tuve que estar, para conseguir los objetivos que yo quería, tuve que estar, bueno, y creando fórmulas especiales y, por ejemplo, el CSB tenía una cosa particular que, puedes decir, finalmente es solo simbólica, pero no está mal. Yo presentaba el programa del CSB al Consejo de Administración y el Consejo de Administración no lo aprobaba, se daba por enterado. O sea, bueno, es pura ficción, finalmente es una ficción, porque si un día dicen no, pues es no, pero estas cosas a veces ayudan a crear Yo sí soy partidario de la intervención pública.
quizás puedo dar el aire neoliberal, pero hay muchos bienes en el ámbito de la cultura que tienen el carácter de bien público. Pero no bien público porque tenga que suministrarse, sino porque el mercado no lo suministra. Probablemente... Esta idea de la enfermedad de los costes, ¿no? Bueno, esa es una de las razones. Una de las razones en el ámbito de las artes escénicas. La enfermedad de los costes es que los costes se mantienen o crecen inevitablemente, y aquí el que crezca la productividad es muy difícil, ¿no? Más o menos lo explicarías. Claro, sí. Y eso lleva inevitablemente a que o hay subvención o no hay actividad. No, los peluqueros, por ejemplo, no tienen subvención y tienen la misma enfermedad de los costes. Me explico. Es decir, la enfermedad de los costes es de aquellas actividades que son trabajo intensivas, con poca o nula crecimiento de la productividad. Tú no puedes decir a una orquesta, toca más deprisa y así tocamos 2 veces, o no puedes decir a un cuarteto, toca pero sin un violín, porque entonces se queda cojo, y por lo tanto la productividad es constante. Pero es la misma que tiene un peluquero con un equipo capital, en vez de un instrumento con unas tijeras. No puede cortar más que lo que da de sí con sus manos y su tiempo. ¿Qué es lo que hace todos los años? Subir los precios. ¿Qué es lo que podría hacer también un teatro? Acomodar los precios. Lo que ocurre es que precisamente por el mal endémico institucional de que recaen en instituciones, eso luego no se tasa, no se arbitra, no se gestiona. Y también está con la rareza de que obviamente un teatro no programa cortes de pelo al instante, sino una programación anual, y por lo tanto no puede variar los precios coyunturalmente. Pero sí que puede ser ingenioso en las políticas de captación de ingresos o también de atracción, que es con las políticas de discriminación de precios. Realmente, cuando tú estás vendiendo un teatro, estás vendiendo distintos precios por abono o no, por distintas condiciones de sonoridad, pero ¿por qué no pensar también en last minute? ¿No compramos Ryanair en el último minuto? Pues también lo podríamos pensar. Y hay una política que sí que hizo, me pareció muy original, el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, que, para que tengan una referencia, está al lado del Estadio José Zorrilla, o sea, fuera de Valladolid, y entonces se crearon las precios de last minute, en el que la entrada a una orquesta sinfónica valía 1 euro si eras joven. Joven hasta 30 años, casi que hasta cabía yo, pero de tal manera que practicaban esa para atraer a personas, y fue una política de lleno completo, con una inversión además muy clara, porque alguien que en algún momento escucha un concierto de música clásica seguro que va una segunda vez, porque algo que sabemos los economistas es que la cultura es un bien adictivo, de tal manera que lo que tú consumes hoy también reporta en un crecimiento del consumo. Por eso yo creo que hay fórmulas más o menos ingeniosas para poder sacar rentabilidad, que no es rasgarse las vestiduras, sino la sostenibilidad de la producción cultural, pero es cierto que hay otras que dependen de la provisión pública. Yo no estoy en absoluto en contra de que las instituciones se dediquen, al contrario, que apuesten por la cultura. Lo que pasa es que creo que hay que combatir las reglas del juego, digamos, y marcar posición y conseguir, si tienes un proyecto, que el proyecto se cumpla, no que te lo sometan a sus intereses o a sus caprichos. Y esto, bueno, significa una cierta complejidad, digamos. Eso, por supuesto. Es decir, hacer de la provisión de cultura por parte de las administraciones una cuestión profesional y evitar el conductismo de los políticos, yo creo que es una condición sine qua non. José Manuel, eu creo que vamos pechando, ¿no? Por la hora, todo esto. Si hay, bueno, no sé, si efectivamente hay deseo de Hakan, ¿qué? Non preguntamos nada. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí. Que te vin Hakan é doctor en economía, filólogo e doctor en economía, ten feito o seu doctorado
As dúas intervencións foron moi interesantes, moi distintas, pero sí que había algunos elementos que se pueden conectar, que me parecen especialmente interesantes y que yo simplificaría en esta relación entre la cultura y el bienestar social, el bienestar de las personas. La cultura como un elemento positivo, cuantificable, de una manera más fácil o más difícil. Y en relación con eso, una cuestión concreta, que es esa relación que conocemos entre magnitud del sector cultural, o en general de la cultura medida en términos económicos, empleo y el desarrollo económico, es decir, aquellas sociedades más ricas, con más bienestar, tienden a tener sectores económicos más grandes. Claro, esto es una cuestión que ya en sí puede ser polémica, pero que también es interesante si pensamos en cómo se decide esto, ¿no? Es decir, una familia de una ciudad de cualquier país occidental decide ir a ver un concierto, coge su coche, coge el transporte público, paga las entradas, disfruta, luego toma una cena y se vuelve a su casa. Y esa misma familia se reúne con sus vecinos, cantan un poco, hacen un poco de música. Una tiene un reflejo claro en la contabilidad, muy fácil, medir los impactos que genera eso, la otra pues no tiene reflejo en la contabilidad. Entonces, esa relación entre riqueza, entre progreso y cultura se puede entender pues, bueno, pues una consecuencia. Es decir, nosotros invertimos en educación, esperanza de vida, tiempo de ocio, dinero disponible, el sector económico, el sector cultural crece por sí solo. Pero lo que a mí me gustaría es que ustedes especulasen, o por lo menos reflexionen un poco sobre qué puede hacer la política cultural, qué elementos de la política cultural redundaría en ese crecimiento, en ese bienestar social de una manera menos concreta. El crecimiento económico sí, pero bienestar social en general. Bueno, pues hay mezclar dos reflexiones que voy a intentar matizar. En efecto, el patrimonio histórico por sí solo no genera flujos económicos relevantes, salvo los de la aprovechamiento turístico pasivo, es decir, llegar y ver, llegar y reconocer. Y está demostrado por distintos estudios ya que solamente con el acompañamiento de cultura, patrimonio histórico, emprendimiento y tecnología, estas tres patas hacen del sector cultural un sector cultural más dinámico y que por lo tanto capaz de determinar flujos económicos o de multiplicar los flujos económicos. Y esto es una cuestión radicalmente también desigual, es decir, es en aquellas regiones, en aquellos países con mayor grado de desarrollo en el que tienen este acompañamiento de las tres patas, de tener un background cultural, patrimonio histórico particularmente, emprendimiento, es decir, la posibilidad de rentabilizarlo, y tecnología, pues efectivamente, pues darle una nueva versión de programación de oferta cultural. Y por lo tanto, yo aquí alentaría ¿qué políticas hacer? Pues son las que tratan de acicatar estos tres factores. Si algún, no sé, en mi región solo piensan en restaurar y restaurar y restaurar como si fuese el maná para que vengan los turistas, y realmente no creo que sea ese el futuro. No creo que convertir Segovia en una pseudo Disneylandia sea el futuro. No creo que convertir Salamanca, que como Santiago lleva 800 años de depósito de saber, sea el sitio de turismo para franceses e ingleses y se convierta la Rúa pues, en un mercadeo de camisetas con la rana de la fachada de Salamanca. ¿Me entienden un poco la exageración que quiero decir? Hay que convertir en lo que es background cultural con creatividad cultural, con dinámica cultural, que eso es creación activa, no pasiva. Y por lo tanto el turismo yo creo que en la actualidad tiene más riesgos
que beneficios. Lo digo así de claro, sobre todo para aquellos enclaves más acreditados o más convertidos en iconos turísticos. No solamente porque haya que cubrir los costes que generan, sino porque desvitalizan el emprendimiento en cuestiones que son fáciles. Es decir, en Salamanca será en última instancia más fácil vender camisetas que investigar sobre el cáncer. Permítanme la exageración. Y luego el otro tema es el del bienestar. Yo creo que el consumo cultural, y así lo están demostrando también muchos estudios que están muy de moda ahora, contribuye a la felicidad de las personas. Así se declara, no solamente por las condiciones de vida. Fíjese en ese estudio que les comenté sobre Medellín, en el que los que pasan por el recetario de haber estudiado música tienen mejores posibilidades de empleo, mejores notas, mejores posibilidades de cambio de vida, sino que también en las declaraciones de bienestar subjetivo, no en ese estudio, que ahí no lo hemos hecho, pero conozco otros, los ingleses tienen estudios en este sentido, demuestran también una mayor, igual que los que hacen deporte. Quiero decir que muchas veces hay estudios que los ponen en comparación. Si hacer más deporte o consumir más cultura contribuye a tu felicidad. Como el sistema de música de la orquesta de Simón Bolívar en Venezuela. También, sí. Sí, a mí me parece muy importante que la inversión pública aumente en cultura, sea al nivel que sea. Lo que pasa es que sí tiene que tener en cuenta todos los datos, y uno de ellos es que, por definición, el que gobierna recela de la cultura, porque siempre tiene que se le cuelen los que no son los suyos, digamos, ¿no? Siempre buscan construir un espacio mental más o menos controlado, y esto es una realidad. Por tanto, o hay unas reglas del juego muy limpias, muy claras, y una presión social importante, o es difícil, pero vaya, estoy convencido, es muy importante que sí, y además se ha aumentado bastante. El problema es eso, que la tendencia a utilizarla en beneficio propio que hacen en cualquier circunstancia, y a veces los agentes culturales no asumen la responsabilidad de defenderlo, y de defender su posición, y se entregan muy fácilmente. Bueno, é unha lástima porque efectivamente a cousa está, eu creo, moi interesante, pero ahora sí me dan a indicación de que temos que pechar. Con cal, moitas gracias aos dous, César, Josep, estupendo.